Hola mis amados hermanos, vamos a continuar con la segunda parte del estudio de la carta a los hebreos. Pero antes es importante recordar algo que dijo el Señor en cuanto a la palabra de Dios. Dice en 2 de Pedro, el capítulo 1, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dicho esto, vamos a continuar con el estudio de la carta a los Hebreos, el capítulo 2. Recuerde usted, no es de interpretación privada, debemos entenderla a través del Espíritu de Dios y sobre todo encontrar los fundamentos en el Antiguo Testamento, las bases que el Señor puso en la tierra de Israel para luego continuar en su segundo propósito de salvación, en su segundo plan de salvación a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el capítulo 2 comienza haciendo una consecuencia de lo que habíamos visto en el primer estudio del capítulo 1, cuando vemos prácticamente en tres porciones lo que nos explica el primer capítulo. Dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, en esta vez ha hablado a través del Hijo. Que el Hijo es superior a los ángeles, pero sin embargo Dios le hizo menor que los ángeles para que pueda entrar, para que ingrese con nuestra naturaleza humana. Entonces el capítulo 2 comienza diciendo: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fíjese usted cómo el Señor nos exhorta a que seamos diligentes, rápidos, de mente abierta, de espíritu abierto, para que podamos entender el plan de Dios, el propósito de Dios y la inspiración del Espíritu Santo. Versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La primera enseñanza que tenemos aquí en este capítulo 2 es la firmeza de los ángeles para servir a Dios, a tener la mente de Dios, para que podamos nosotros disfrutar, vivir la promesa de la palabra de Dios. En Génesis 12, en el capítulo 12, versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si arrancamos desde este principio de Dios, entonces dice que todos vamos a alcanzar la salvación a través de la palabra de Dios. La palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Aquí nos detenemos un poquito, porque esto no fue dicho solamente en este caso por Pedro, o por Pablo, o Juan, o cualquiera de los apóstoles. Está diciendo muy claramente que esto dio el Señor, el Padre Eterno, el Hacedor, el Creador de todo. Creó también la salvación juntamente con la creación. Y dice, el Señor nos fue confirmado por los que oyeron. Si usted oye la palabra de Dios, pues usted tiene que confirmar que usted lo que enseña, usted lo que aprende, usted lo que vive, tiene que vivir de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Hay un plan y hay un propósito. No se olvide, mi amado hermano, que a través de la palabra vemos estos dos términos. Vamos por un momentito al libro de los Hechos para que veamos
y confirmemos que lo que estamos creyendo realmente viene de Dios. Hechos, el capítulo 10. Recuerde, hermano, si no tiene tiempo de leer juntamente conmigo, pues anote estos versículos, porque estos son los que van a fortalecer en su vida espiritual el caminar con Dios. Hoy, sobre todo, que muchas personas están buscando a Dios de otra manera, de acuerdo a la comezón que ellos tienen en el alma y no en el espíritu, buscan siempre novelerías y conceptos erróneos que nunca dijo el Señor. Vemos los testigos al inicio de la iglesia primitiva, el primer siglo, en el cual después de la resurrección Jesús resucitó, pero envió un espíritu, el Espíritu Santo, el que nos lleva a la verdad. Y estos testigos tienen que afirmar en nosotros que lo que estamos creyendo no es en vano ni son palabra humana, son palabras dadas por Dios por hombres y para los hombres. En Hechos, en el capítulo 10, versículo 41, dice el Señor de esta manera. Vamos al 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Mucha atención, comimos y bebimos. ¿Quién está diciendo esto? Pues el apóstol Pedro da testimonio de la resurrección de Jesucristo. En Hechos, en el capítulo 5, versículo 39, hablando sobre el testimonio de ellos, vemos como cuando ellos estuvieron siendo perseguidos por sacerdotes, perseguidos por fariseos, ellos defendieron lo que habían visto, lo que han creído, y fueron instruidos por el Espíritu Santo para no declinar en lo que Dios les había enseñado. Hacen una larga exposición sobre los acontecimientos del Antiguo Testamento que traen la venida de Jesús en el Nuevo Testamento. Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de sus manos. ¿De quién está hablando? Está hablando de la humanidad. Y aquí me recuerda cuando el Señor Jesús, cuando el Dios Todopoderoso, a través de la palabra del Verbo, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 27, dice que nosotros seremos autoridad en la naturaleza, que nosotros estaremos sobre todo animal, sobre toda ave, sobre toda serpiente, sobre los peces del mar, que seremos unos administradores de la creación de Dios. Y ojo, dice administradores. Y lo que hemos hecho con la naturaleza, hemos caído ya en desobediencia con el Señor. Versículo 8, Hebreos, dice, y todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo está bajo los pies del hombre. El dominio que tiene el hombre sobre la naturaleza, sobre la creación de Dios. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujetada a él. Es decir, Dios nos ha dado la suficiente capacidad de inteligencia, aún inventos, para hacer de la creación ciertamente un paraíso. Ahí está la imagen de Dios en el hombre. Dijo el Señor, hagamos a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuál es la imagen y semejanza? Los animales, siempre lo he dicho y lo voy a repetir las veces que sea.
Los animales tienen cuerpo y alma. El hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Los animales viven de las cosas creadas. Nosotros también tenemos la capacidad de crear sobre la creación. Los ríos están hechos, ya están creados. Los vientos están creados. La naturaleza está creada. Del viento sacamos energía a través del correr del aire. Del agua sacamos luz a través de la fuerza del agua. Somos también creadores, imagen y semejanza de Dios. Lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué significa esto? Gustase la muerte para todos. Que nosotros también tenemos que morir. Tenemos que morir. Hay dos nacimientos para el cristiano y una muerte. Para el no cristiano hay un nacimiento y dos muertes. El no cristiano nace una sola vez y muere aquí en esta vida y muere también en la eternidad. El cristiano nace una vez, nace espiritualmente y una sola vez muere. Sale de este cuerpo de muerte y va a vivir en la presencia del Dios eterno. Cristo fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Nunca diga, si hubiera Dios, no hubiera muerte. No hay muerte ciertamente, porque quienes estamos crucificados juntamente con Cristo, no tenemos parte en la segunda muerte. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. ¿Por quién está diciendo? Aquí está hablando de Jesús, como el Salvador y como el Creador de todo lo que nosotros tenemos aquí. El Creador del universo, el Creador de lo visto y lo no visto, el Creador de la salvación. Está hablando de Jesucristo. Y dice, por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo murió con ese amor infinito, que se humilló a lo sumo para darnos vida eterna en sí mismo. Si soslayamos, si hacemos a un lado, o dejamos de percibir lo que Jesús hizo aquí en la tierra por nosotros, pues indudablemente ya estamos yéndonos en contra de la palabra de Dios y entramos en un grave problema en buscar por otro lado a Dios. Hay sectas que buscan por otro lado a Dios. ¿Y por qué se llaman sectas? Porque cogen porciones de la palabra de Dios para de eso hacer una doctrina. Más la sana doctrina tiene una totalidad que se llama la Biblia, en donde una con otra están enlazadas uno a otra y nos lleva a la salvación. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, ¿quién nos santifica? Jesucristo. Los santificados somos nosotros. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Rey de los cielos, el Señor de señores, nos llama hermanos. Pero siempre cuando hagamos su voluntad, cuando le sirvamos a Él, cuando estemos caminando en el Espíritu,
buscando siempre la manera de agradar a Dios. No son con preceptos, no son con religiosidades, es con el puro amor de Dios a través de Jesús. Por solo creer, así de simple, por solo creer que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Toda esta grandeza, todo este panorama que nosotros vemos en hebreo, justamente nos tiene que llevar con toda seguridad a la presencia de Dios. Versículo 12, hablando de Jesús, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él. Él de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Jesús dio con todo su amor, toda su vida, su humillación. No le importó. Tanto nos amó que tenía que ser humillado, escupido, burlado, pero sobre todo eso tenía que soportar por amor a usted y a mí, a usted y a mí. Ese es el amor de Dios y ese es el sacrificio de Jesús. Versículo 14, así que cuando los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Veamos un poquito más detenidamente lo que dice el Señor aquí en su palabra. Dice: si nosotros hemos participado somos de carne y sangre, también Jesús participó de la carne y de la sangre nuestra. La diferencia entre Jesús y nosotros es que nacimos nosotros y vivimos en la carne y en el alma. Cristo nació y vivió en el Espíritu. ¿Cuál era su dirección? ¿Cuál era su guía para caminar en este mundo de pecado? Escuchar lo que el Espíritu Santo del Padre dice a su Espíritu. ¿Cuál tiene que ser nuestra dirección, nuestro caminar? Ya no va a ser la carne, ya no va a ser el alma, ya no son nuestros caprichos, ya no son nuestros apetitos, carnales o del alma. Tenemos que renunciar a todo eso y empezar a caminar en el Espíritu. Y Cristo nos demostró que era posible caminar en el Espíritu, reprendiendo todo pecado, reprendiendo todos los malos deseos. Para que reine el Espíritu de Dios en nuestras vidas, tenemos que caminar en el Espíritu nuestro, en la presencia de Dios. Dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Ahora ya nosotros no servimos al diablo. Ahora conocemos a Dios a través de la sangre de Cristo. Escuchamos el Espíritu de Dios a través de la palabra para caminar y ya no tener esa inseguridad de que será que, ¿qué hará Dios conmigo en la eternidad? Los que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y caminamos en el Espíritu de Dios, estamos seguros que estaremos en la presencia del Señor. Y debemos caminar con alegría, con la certeza. Todo trabajo en la tierra es vano. Porque todo el tiempo que hemos trabajado, que hemos tenido, que ha quedado, angustias, tristezas, dolores. Pero ¿qué tenemos nosotros en la presencia de Dios? Todas esas angustias, todos esos dolores, todas esas tristezas y soledades, pobrezas y abundancias puestas en las manos de Jesús.
se vuelve ofrenda grata para el Señor. Esa es la ofrenda grata que quiere el Señor. Que todo lo que tengamos sea dado para Él. Señor, gracias por esta bendición. Señor, gracias por esta angustia, por esta necesidad, porque todo, absolutamente todo proviene de Dios. Y Jesús, aquí en la carne, vivió esas mismas necesidades, esas mismas humillaciones, esas mismas persecuciones que aún nosotros tenemos como cristianos, inclusive entre la familia. Y somos perseguidos, inclusive de nuestra misma alma, que nos está acosando a buscar, a hacer algo malo. Hemos ganado una batalla. Le hemos ganado al imperio de la muerte, manejada por Satanás. Solamente nos toca seguir constantes en la palabra de Dios, constantes en escuchar al Espíritu de Dios a través de su palabra para ganar la guerra. La guerra ya está ganada. Cristo ganó por nosotros. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nos ha librado el Señor de ese miedo, de esa incertidumbre que causa el pensar en la muerte. Y que estábamos, dice, sujetos a servidumbre. Creíamos, en cierta manera, que Dios, después de todo, nos iba a llevar a condenación, a estar juntamente con el maligno, juntamente eternamente en ese lago de fuego que arde por toda la eternidad. Dice, ahora ya no estamos sujetos a eso. Estamos sujetos a Cristo. Y ahora sí podemos decir, soy esclavo, para luego, en su presencia, el Señor nos declarará que somos libres y tendremos esa vida anhelada de tener paz en eternidad. Versículo 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Quiero que recuerde, mi amado hermano, que los ángeles son servidores de Dios. Ellos escuchan y obedecen a Dios. Nosotros podemos escuchar y no obedecer. Y ahí está el mérito del hombre, en que tenemos la capacidad de discernir, de decir, ¿le escucho o no le escucho? Y ahí está nuestra lucha, en cambio, que debo luchar, buscando matar, exterminar, ignorar lo que nuestra alma y lo que nuestro cuerpo desea, y vivir en la plenitud del Espíritu, para que el Espíritu de Dios more en nosotros. Repito, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Recuerden Génesis. Lo leí inicialmente y lo vuelvo a repetir. Te bendeciré a los que te bendicen, te maldeciré a los que te maldijeren. Porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham luchó, vivió y creyó. Abraham dejó todo para seguirlo a Dios. Ese mismo propósito y plan debemos tener nosotros. Dejar todo. Y dejar todo, mi amado hermano, no significa quedarnos en soletas, botados en la calle. El dejar todo es tener y saber que eso es una bendición.
pero no amar las cosas que tenemos, sino decir gracias, Señor, por la bendición que tú me has dado. Eso es amar al Señor, vender nuestra vida para el propósito y el plan del Señor. Por lo cual debía ser en todo semejantes a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Quién dicta una ley? Tenía que haber pasado por ese mismo cuerpo que necesitaba esa ley. Y Dios, hecho carne, pasó por esa ley y nos enseña a vivir de acuerdo al Espíritu Santo y a nuestro espíritu. Juan 6:63, que siempre lo repito, el Espíritu es el que da vida. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu que tenemos en nuestro cuerpo. Como seres trinos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu es más poderoso que nuestra alma y que nuestro cuerpo. Dejemos que nuestro espíritu empiece a dominar nuestra vida. Y Dios, el Dios de consolación y paz, nos dará paz. Y nos hará entender, no con nuestro intelecto, no con nuestra mente, sino nos hará entender a través de nuestro espíritu. Y el Espíritu de Dios hablará con palabras indecibles a nuestro espíritu, para sujetar al alma y sujetar al cuerpo. Versículo 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. ¿Por qué Dios permitió que Jesús sea tentado? Para enseñarnos que si caminamos en espíritu, podemos resistir las tentaciones. Porque alguien dirá, bueno, Dios resistió las tentaciones porque es Dios. Jesús renunció su estado de ser Dios para ser un hombre y demostrarnos que por el Espíritu podemos vivir. Él mismo padeció siendo tentado. Es poderoso para recorrer a los que son tentados. La primera tentación que tuvo Jesús, Satanás insistió constantemente para que el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre Jesucristo desistiera de ser tal y se convierta y se deje manejar por su alma. Por eso es, mi amado hermano, la importancia de abrir la Biblia y leer, entender y vivir lo que Jesús vivió. Satanás sabía que Jesús luego de 40 días tenía hambre. Satanás ataca desde afuera hacia adentro. Tú tienes hambre, Jesús. Di que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está, le dijo Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo se defendió Jesús ante su necesidad como hombre del hambre? A través de la palabra. Escrito está. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos caminar con esa misma experiencia que caminó Jesús y los santos hombres? Seguros, declarando la palabra de Dios en su corazón para no ser
presas del maligno. Hasta aquí hemos visto la presencia de Dios mismo hecho carne, inferior a los ángeles, igual a nosotros, para que podamos estar convencidos y seguros de que solo el poder del Espíritu de Dios puede sacarnos de nuestra postración, frustración, en la cual nosotros batallamos diario y a cada momento. En el capítulo 3, ahora Jesús es declarado superior a Moisés. Hay una secta que es contraria a esta declaración de Dios a través de esta carta a los hebreos. Jesús es superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí, en esta porción de Hebreos, nos dice que Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de lo que nosotros profesamos, que se llama Cristo Jesús. Otro de los títulos que tiene Jesús es también apóstol, Salvador, Señor, Príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros. Todos estos títulos los tiene Jesús, porque así vino a luchar por sí y para nosotros. El cual es fiel, que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Moisés, también un hombre que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en la cual estaban inmersos en Egipto. ¿Qué hizo Moisés? Fue y sacó por órdenes de Dios. Y caminaron por el desierto. Y Dios nunca les falló. Ni en abrigo, ni en comida. Sus calzados no se gastaban, su ropa tampoco. Y el alimento tenían todos los días. Por eso hace la comparación con Moisés y la casa de Dios. Jesús no nos va a dejar con hambre, con desnudez, y nos va a socorrer en el momento oportuno. El cual es fiel, que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Aquí nos está hablando de dos personas que fueron fieles y glorificaron a Dios. Es Jesús y es Moisés. Pero Jesús es más que Moisés. A Moisés no se le da la gloria, a Jesús se le da la gloria. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno, ¿quién? Jesús. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa que él la hizo? La honra que Jesús tiene, dice, es mayor que la casa. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Pero el que hizo todas las cosas es Dios.
Y Moisés a la verdad fue fiel. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si le tenemos firme hasta el fin la confianza y le gloriamos en la esperanza. Moisés hizo casa, pero Dios en Cristo Jesús hizo casa en cada uno de nosotros. Eso somos nosotros, la casa de Jesús. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amado hermano, qué importante es retener la palabra de Dios y vivir confiados y dejar que Dios haga su voluntad en cada uno de nosotros, pero caminemos también en su voluntad para que Dios sea glorificado en la vida nuestra. Debemos glorificarlo a Dios por tan hermoso regalo que nos ha dado a través de Jesús. Nunca, nunca resbale, nunca decline, ni siquiera trastibilee pensando que a quién debo adorar, a Dios o a Jesús. Tenemos que adorar bajo estos lineamientos que Dios ha puesto. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, para glorificar a Dios en el nombre de Jesús. Porque gracias a Jesús tenemos entrada a la presencia de Dios. Todo lo que hagamos, Jesús lo dijo una y otra vez. Todo lo que pidáis en mi nombre, mi Padre lo hará. Tenemos que glorificar al Padre, a Cristo que se dio por nosotros y al Espíritu Santo, que es poder, que habla, que nos instruye, que nos redarguye y nos lleva a la esperanza, a la seguridad de tener vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Amado hermano, es importante, muy importante, que este tiempo caminemos seguros y tenga el suficiente valor para cuando usted sienta que algo no está bien encajado, bien encaminado o bien interpretado, tenga suficiente valor para preguntar. Necesitamos entender, porque somos fáciles de deslizarnos. Y la palabra de Dios, si estamos pegadas a la verdad, no vamos a claudicar, ni fácil ni difícil. Los apóstoles tuvieron una lucha dura con los maestros de la ley, con los escribas y fariseos que dominaban en ese tiempo. Y a Abraham lo tomaban como padre. Nosotros tenemos un solo Padre, tenemos un Salvador y tenemos también un Consolador, al Dios Padre, que es Hijo y es Espíritu Santo. No se confunda cuando alguien le dice, entonces Dios tiene 3 cabezas. Pregúntele si esa persona que le pregunta, que le dice que Dios tiene 3 cabezas, dígale, ¿usted cuántas cabezas tiene? Una. Bueno. ¿Cuántas almas tiene usted? Una. Bueno. ¿Cuántos cuerpos tiene usted? Uno. Pero usted tiene cuerpo, alma y espíritu. ¿No es cierto? Usted tiene una sola cabeza.
Entonces usted es un monstruo también de 3 cabezas. No, tiene una mente carnal o una mente espiritual, que es la que va a dominar al alma y al cuerpo. Nosotros somos dominados y llevados por el Espíritu de Dios. Y entonces hay una sola cabeza, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Usted se llama Juan. Juan, espíritu. Juan, alma. Y Juan, cuerpo. ¿Son 3? No. Es el Juan en 3 estados naturales. Juan, el espíritu. Juan, el alma. Juan, el cuerpo. ¿Qué le domina a usted? Si le domina el cuerpo para vivir descansando, ¿y qué hace su alma? Se complace en no hacer nada. ¿Y qué hace su espíritu? Se constriñe, se entristece. Y si su espíritu empieza a entristecerse, o levanta el espíritu y dice: ahora, espíritu mío, tú vas de hoy en adelante a dominar a este cuerpo de muerte y a esta alma que no se sacia con nada, entonces es uno solo. Por eso dijo Jesús que Satanás vino a dividir. Y Satanás quiere tenernos a nosotros divididos. A veces amando a Dios, otras veces creyendo en Dios, otras veces renunciando a Jesucristo y otras veces rechazando al Espíritu de Dios. Esa batalla tenemos que dejar ya y empezar a caminar en el Espíritu de Dios. Gracias, Padre amado. Bendita sea tu palabra, oh Dios. Qué grande es tu propósito y tu plan de amor para acompañarnos, Señor, en esta vida que estamos de paso. Bendíganos, Señor, y por sobre todo, Padre amado, que sigamos fortaleciéndonos en el Espíritu, dominando al alma, dominando al cuerpo, Padre Santo, para que la excelencia de la cruz de Jesús sea manifestada en nuestra vida y podamos vivir en paz. Y tengamos, oh Dios, ese mismo espíritu que tenían, Señor, los que iniciaron la iglesia, los apóstoles, los primeros mártires, que estaban tan seguros y tan convencidos, porque había poder de usted en ellos. Y reclamamos, Padre amado, que ese mismo poder esté en cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor, por su provisión tan maravillosa de la salvación en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén.